Y bueno, continuamos aquí en nuestro próximo capítulo o nuestra próxima edición de lo que es podcast. Agradecemos a todos esas felicitaciones, esos comentarios que nos emiten quincenalmente y nos animan a seguir desarrollando contenidos de valor en lo que es marketing, comunicación estratégica y, por supuesto, el tema de relaciones públicas. Hoy, la verdad, yo estoy muy emocionada porque no tan solo estamos terminando un año muy bueno y muy positivo en el país, sino que además tengo como invitado a una persona que es sumamente especial para MC Comunicaciones. Nos acompaña directamente desde Perú, Luis Avellaneda. Les cuento que Luis no tan solo es el CEO y director de Realidades Perú, sino que además Luis es como el padrino de MC Comunicaciones, el que nos ha dado la patadita de la buena suerte y el que nos identificó desde Perú para ser socio estratégico de WorkCom. Qué gustazo verte y qué pena no poder darte este abrazo de forma personal, Luis. Bienvenido. No, gracias Mercedes por tus palabras tan afectuosas, tan cálidas. La apuesta por MC Comunicaciones es una agencia sin duda líder con prácticas empresariales, a nuestro parecer, muy reconocidas y creo que el camino por el que están trazando va a liderar sin duda todo lo referente a lo que es la comunicación estratégica y el marketing en nuestra hermana República de Ecuador, porque compartimos fronteras, querida Mercedes. Gracias por la invitación, sin duda. No, y qué chévere compartir este espacio porque, bueno, Luis, además de ser justamente el CEO de Realidades Perú, es también director para Workcom Latam. Entonces, ustedes se imaginarán todo ese expertise, todo ese nivel de sapiencia que tiene Luis en temas relacionados a nuestro sector. Así que por eso justamente empiezo yo hablando acerca de esta evolución que ha tenido la comunicación y cómo poco a poco los desafíos van obligándonos a los comunicadores a realizar investigaciones permanentes, pero sobre todo a generar aportes que ya no tan solo van relacionados a un boletín, a una entrevista, sino a la imagen de la compañía y esos lazos intangibles que pueden ser indestructibles en el plazo más bien, a largo plazo o en el tiempo, mi querido Luis. No, sin duda, la comunicación corporativa como tal es una disciplina joven, al igual que la reputación, y obviamente hay que considerar de que esto siempre está en plena evolución. Antes hablábamos de herramientas de comunicación y como bien tú mencionabas, boletines. Hoy día las herramientas de comunicación tienen que estar focalizadas en las audiencias estratégicas y no solamente las audiencias estratégicas, también hoy día se requiere una adecuación de los mensajes por cada una de ellas. Es decir, cada audiencia el día de hoy tiene necesidades, tiene percepciones, tiene experiencias con las marcas, por tanto es importante que las estrategias y planes de comunicación siempre estén alineados a las necesidades que ellos presentan con respecto a la construcción, como bien tú dices, de la percepción hacia la marca, hacia la compañía, ¿no? Es muy importante que se piense que la evolución será constante y no se mide, sin duda, lo que no se gestiona tampoco, ¿no? Y mucho más ahora, mi querido Luis, donde esta transformación digital nos está obligando a ser mucho más estratégicos, ya que la comunicación ahora ronda en cuestión de segundos de lado a lado. ¿Esto qué nos obliga? Que nuestras estrategias sean completamente integrales y que ahora el rol del comunicador vaya más allá, que sea casi el brazo derecho del CEO de una compañía. Sí, sin duda yo creo, Mercedes, y coincido con lo que tú dices, las estrategias digitales como tal son una herramienta más de todo el espectro de la comunicación corporativa, que justamente en esa gestión que debería ser eficiente, nos va a permitir a nosotros tener estrategias y planes con impacto. Es decir, hoy día el mundo digital nos ha demostrado y nos viene demostrando que las personas son diferentes y que las audiencias son diferentes. Por tanto, lo que implica esto es buscarlas, clasificarlas para que de tal forma nuestros mensajes
no se pierdan con respecto a su impacto y su efectividad. ¿Qué quiere decir esto, Mercedes? Básicamente de que ya no podemos lanzar un mensaje a la opinión pública sin analizar los posibles impactos y mucho menos sin conocer a las audiencias. Es decir, hoy ya tenemos que tener perfiles de cada una de las audiencias con la finalidad, como bien te decía, de poder identificarlas, conocerlas y lo más importante, diría yo, construir esas percepciones razonadas con respecto a la conducta y comportamiento de las empresas y de las marcas. Se habla, por ejemplo, mi querido Luis, de que uno de los desafíos en la actualidad ya no es que la comunicación sea del todo masiva, sino que sea mucho más de nicho y que sea mucho más a tu audiencia correcta. Y por eso, claro, ya los KPIs también van cambiando dentro de la gestión de relaciones públicas. Ya no importa tanto el centímetro por columna, sino más bien cómo está llegando el mensaje al público que tú quieres fidelizarlos a largo plazo. No, eso es claro, ¿no? Cada audiencia tiene, diría yo, particularidades y hay que alejarnos de las generalidades, ¿no? E ir en ese camino de la identificación de aquellas particularidades, ¿no? Los KPIs nos ayudan a qué, diría yo, a establecer una gestión de comunicaciones que permita construir tanto una imagen como una reputación favorables hacia la marca. Y cuando entramos, por ejemplo, al tema de reputación, la reputación no puede existir si no existe una gestión de la comunicación eficiente. Es decir, si yo no gestiono en base a mis mensajes, objetivos, audiencias, herramientas que utilizo, no gestiono una buena comunicación, obviamente voy a debilitar la reputación acerca de que tienen mis audiencias, acerca de mi conducta y comportamientos. Y esto también se puede presentar como un grave riesgo para todas las compañías, para todas las marcas, que justamente tienen que entender que la gestión de la comunicación es, yo diría yo, es la base más importante para que justamente los mensajes tengan ese impacto necesario, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué hacer y cómo actuar más bien, Luis, ante esas compañías que aún son resistentes a lo que es el manejo de la comunicación y el desarrollo de estrategias para construir reputación? Porque todavía hay empresas que creen que un nombre ya es una reputación y no necesariamente es lo mismo. Los dos lo sabemos. No, sin duda aquí hay que tomar muy en cuenta de que tú proyectas una visibilidad comercial, es decir, tienes una serie, o sea, hoy día pensar que las empresas van a seguir conviviendo cuando ellos te dicen yo quiero ser perfil bajo, yo creo que eso no es correcto. El perfil bajo hoy día, en nuestra opinión, no existe, porque todas las empresas, por su naturaleza misma, son empresas sociales, es decir, tienen un impacto tanto en los colaboradores como en cada uno de sus públicos, ya sea B2B o B2C. Por tanto, lo que tiene, o sea, hoy día yo creo que en Latinoamérica, especialmente, ya creo que por el mismo número incluso de consultoras de comunicaciones que existen en cada país, ya estamos en un proceso de evolución. No un proceso de evolución quizás como las empresas en otros continentes o en países más desarrollados, pero ya yo creo, en nuestra opinión, ya estamos dando los primeros pasos de esa evolución. Y partamos también, pues, querida Mercedes, de ese concepto que lo que no se comunica no existe, es real. En una situación de crisis, por ejemplo, la empresa, si no ha construido un manual de crisis, no tiene una gestión de crisis y tampoco tiene una gestión de la comunicación, quiere decir de que el desplome, no hay que ser un científico para predecir un gran desplome de esa empresa. Y obviamente hay casos que te dicen, por ejemplo, que por estas situaciones, justamente las empresas entran en procesos de crisis, a veces con idas, pero sin vueltas, ¿no? Es decir, con la posibilidad de que salgan al mercado porque justamente recién le tomaron como valor. Muchas personas dicen que todos los problemas que tenemos, que esto es bastante razonable, son problemas de comunicación. La pregunta es, ¿cómo yo hago para enfrentar estos problemas de comunicación en el mercado, ¿no?
Se habla, y justamente un estudio europeo ya lo recogía, de que todas las empresas afrontarán alguna vez en su vida institucional una crisis y que por ello es no tan solo necesario la construcción de los manuales, la formación de los voceros, el saber establecer justamente estos comités, sino que además las audiencias estén completamente cautivadas para que ellos sean los embajadores que salgan en la defensa de la compañía cuando existan estos momentos de aprieto y, por supuesto, situaciones sensibles para las compañías. No, sin duda, mira, si no tienes, o sea, si ahorita las empresas adolecen de una gestión de la comunicación adecuada, o sea, hoy día la infinidad de riesgos a los que te puedes enfrentar son variados y cada uno tendrá, según su jerarquía, una mayor probabilidad de un impacto negativo más que positivo. Por ejemplo, el mismo tema de la pandemia. En la pandemia, por ejemplo, por la que todo el mundo ha atravesado, nadie hacía un mapeo de riesgos reputacionales e indicaba de que el tema de la salud iba a ser un riesgo importante que podría poner en juego a las empresas. Y con esto, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, aquí, ¿qué implica? Cómo la empresa, por ejemplo, se ha comunicado con sus colaboradores acerca de de la nueva normalidad, que es una nueva normalidad para todos. Ha sido transparente, ha generado confianza, ha sido legítima, ha sido creíble. Es decir, hay una serie de factores. Mucha gente, por ejemplo, se quedó sin trabajo. La pregunta es, si tú dices que eres transparente desde el punto de vista de comunicaciones, ¿cómo has trabajado ese driver para construir una reputación con respecto, diría yo, al tiempo y con respecto a lo que estamos pasando? Porque nadie podría decir hoy día que en su mapa de riesgos de las compañías podrían obviar, por ejemplo, este tipo de riesgo, así como tampoco podrían obviar riesgos de tipo social, de tipo político, de tipo económico, ¿no? Indudablemente yo creo que son temas o temáticas con los que ya tenemos que convivir y con lo que yo diría, Mercedes, como bien tú dices en tu pregunta, con lo que las empresas tienen que convivir el día de hoy. Hoy día, si no convives entendiendo de que vives expuesto a riesgos y que esos riesgos obviamente tienen un efecto en la reputación de las organizaciones, quiere decir de que si no te adecuas al cambio, el cambio termina por obviarte o por ignorarte, ¿no? Y mira tú cómo hemos venido justamente detallando de a poco cuáles son esas diferencias entre lo que es relaciones públicas y comunicación estratégica. Comunicación estratégica involucra un asesoramiento súper completo que además vincula en nuevas funciones al CEO de una compañía. El CEO antes se lo veía como en temas muy macros o desde una manera muy alejada, digámoslo así, de sus colaboradores. Esta pandemia ha obligado que los CEOs de las compañías sean mucho más cercanos y sean quienes saquen o pongan más bien la cara de las compañías frente a sus públicos internos y externos. Sin duda. Mercedes, el 50% de la reputación de una compañía, el 50% recae en la labor de los CEOs. Y los CEOs tienen que ser buenos comunicadores. Yo entiendo que tú ofertas, por ejemplo, estos cursos o seminarios de comunicación directiva, porque entiendo que quieres desarrollar las habilidades comunicativas de los CEOs. Y eso es fundamental para ellos. Yo creo que los CEOs tienen que darse cuenta que su rol no solamente es financiero o económico, que su rol también es construir la reputación y las comunicaciones corporativas de su compañía, porque la imagen es efímera. La imagen puede ser un buen maquillaje para las compañías, pero tienes que siempre tener una mirada interna. ¿Y por qué digo interna? Porque ahí identificas y los colaboradores saben quién eres tú. Y la externa tiene que tener también una relación muy ligada a lo que tú piensas, dices y haces. ¿Con esto qué quiero decirte? Con esto quiero decirte que las compañías tienen que tener una mirada hacia adentro y una mirada hacia afuera. Es decir, no te puedes enfocar solo en las ventas, porque también tienes colaboradores, también tienes una parte humana, y todo eso suma en la reputación. Y recordemos una cosa, también, que la reputación no es un tema de futuro, la reputación es pasado y presente. Y como es pasado y presente, tus diversas conductas van a definir una percepción más razonada o menos razonada
de cada una de las audiencias. Es decir, cada audiencia, como hablábamos al inicio, tiene su propia percepción en función de sus experiencias con el cliente, en función de su background, en función del conocimiento. Por tanto, resulta muy importante darle valor a lo que bien comentabas, a los procesos de comunicación y esa gestión de la comunicación para saber cómo la estoy manejando, cómo estoy evaluando los resultados, porque la comunicación tiene que medirse y es importante que se mida, porque lo que no se mide no se gestiona. Ujú. Y a ese pasado y presente yo le sumaría un futuro, porque todo lo que hacemos ahora muy pronto va a ser medido y se va a reflejar justamente en la fidelización que tenemos desde nuestros distintos públicos. Ahora, ¿qué hacer? Y tal vez yo ahí te consulto, Luis, ¿cuáles son los pasos a seguir desde una empresa que quiere empezar de cero para manejar una comunicación estratégica, pero a su vez construir esta reputación? ¿Qué es lo que deben empezar si es que quieren hacerlo de forma interna? Sí, yo creo que lo primero que tienen que hacer es identificar el propósito de la compañía inicialmente para saber hacia dónde uno quiere ir. Esto va más allá de la misión y visión, sin duda. El propósito aquí resulta muy importante. ¿Para qué existo? Es la gran pregunta que se tienen que hacer las compañías. Luego de esto, yo creo que el segundo paso es hacer un diagnóstico de imagen o de percepciones de tanto de tus públicos internos como externos para que puedas establecer indicadores y de esos indicadores empezar la gestión. Es decir, por ejemplo, el caso, si tú revisas, por ejemplo, el caso de Alibaba, y ellos dicen en su misión, visión y propósito que son transparentes. Pero, por ejemplo, tú revisas su página web y ves el tema de reclamos y te das cuenta de que la transparencia no es un atributo de la marca, pero ellos lo dicen. Entonces tú dices, no, estas personas no están relacionadas entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces es muy importante primero partir de un diagnóstico de imagen para conocer realmente cómo te están percibiendo. ¿Y por qué es importante esto? Porque Mercedes, las empresas tienen que buscar diferenciarse. Hoy día estamos en la era de la comoditización. ¿Qué significa la comoditización? Que todos los productos son similares en cuanto a atributos. La gran pregunta es, ¿qué hago yo para diferenciarme de esos procesos de comoditización? Por ejemplo, tú vas a un grifo, vas a encontrar la misma gasolina a precios similares, pero la pregunta es, ¿por qué yo tengo que preferir cierta marca o no? Y la gran respuesta será en función de cómo yo estoy gestionando la comunicación y cómo estoy gestionando la reputación de mi compañía como tal. Y esto es muy importante porque hoy día, como te digo, estamos en esta era de los commodities y realmente tenemos que buscar nosotros cómo lograr diferenciarnos. La reputación, indudablemente, por la gestión interna y externa, te puede dar esos atributos diferenciales en función que tú digas, por ejemplo, que eres transparente, que generas confianza, que hay la legitimidad en todos tus procesos. Es decir, tienes que ver qué drivers son los que justamente identificarlos después de ese diagnóstico, que son los que van a marcar esa pauta, ese camino en el que tú tienes que justamente abocarte, ¿no? ¿Cuáles son justamente esos valores que suman a la compañía dentro de sus públicos, pero también de la sociedad? Hay un término que he sido siempre defensora y propulsora, tal vez, aquí en el Ecuador, de lo que es la humanización de las compañías. Justamente la ONU ya lo recoge y creo que no hay mejor forma de llegar e identificarse con las audiencias correctas. Mira que aquí en el país específicamente un estudio ya lo dice, 7 de cada 10 personas cree más en una compañía que en un político o la iglesia. Entonces, ¿qué gran peso que tienen las compañías para saberse los ejes del desarrollo de un país y distintas comunidades? No, me queda claro lo que dices y ahí yo hago la distinción entre autoridad y poder, ¿no? Definitivamente las compañías construyen autoridad y a veces el poder, por ejemplo, en el tema de los políticos, viene por sistemas democráticos que no son muy legítimos en general y llegan al poder, ¿no? Indudablemente habría que ver, por ejemplo, las compañías, ¿no? O sea, cuál es su propuesta de responsabilidad social. Tú no puedes terminar un balance a fin de año sin actividades de responsabilidad social, especialmente en Latinoamérica.
¿Y por qué digo esto? Porque Latinoamérica, en general, los países están en promedio con un 30% de niveles de pobreza. No podemos dejar de mirar y solo mirar la rentabilidad o el EBITDA que sea muy positivo. Tenemos que darnos cuenta que también esa generación de riqueza económica también tiene que distribuirse para las personas de nuestra compañía en el tema de desarrollo humano. Y como bien tú lo dices, la humanización de las compañías es fundamental porque hay que buscar no solamente en las personas resultados, sino que también un enfoque de desarrollo humano y un enfoque de desarrollo profesional. Porque eso, lo único que eso nos va a permitir a todos nosotros tener un mejor mundo y estar más humanizados. Y eso yo creo que es un muy buen propósito el día de hoy para las compañías, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo, no? ¿Qué es lo nuevo que se nos viene para el 2021, mi querido Luis? ¿Qué es lo que se viene? Yo creo que vamos a estar más digitalizados, indudablemente, y para eso, pues, hay herramientas de social listening, de inteligencia artificial, y yo creo que la labor de los comunicadores será ahí justamente leer esos datos, leer esos indicadores, leer esos números, para justamente adecuar las estrategias y planes de comunicación a los objetivos comerciales de las organizaciones. Y por otro lado, yo creo que la reputación cada vez, o sea, el manejo de los intangibles cada vez está tomando mayor valor. Es decir, hoy día las empresas sí se preocupan de esa cultura interna y de ese comportamiento hacia afuera que tienen. Yo creo que hoy día hay una mayor sensibilización hacia estos temas que con el tiempo van a evolucionar, sin duda, pero siempre será esto, pues, también paso a paso, ¿no? Así es, yo creo que las compañías justamente con su potencial y recursos económicos pueden comprarlo absolutamente todo, pero lo que sí necesitan construir de forma ineludible es el tema de la reputación. Solo su actuar frente a las sociedades y frente a sus públicos les va a poder posicionarse en los primeros lugares. Y claro, ahora mira, en el Ecuador y en el país, las empresas se cuidan mucho y quieren estar en el top 3 de las empresas con mejor reputación. Creo que eso nos deja un camino súper abierto a todos los comunicadores para saber que el trabajo que lo estamos haciendo está bien, pero más allá de que esté bien, es poder socializar cuál es el resultado de una buena reputación en todas las compañías. No, queda claro, y eso te va a ayudar, como te decía, a diferenciarte, ¿no? O sea, las empresas van a buscar contratar a empresas cada vez más éticas, que tengan una Claro que mirada sí. más humana, como bien tú has mencionado, y además sus productos y servicios estén fuera de toda duda, estén fuera de toda duda. Y eso es muy importante, o sea, que esa conducta siempre prevalezca. Nosotros en Perú hemos tenido un problema ahorita con un tema de una empresa de consumo masivo que encontró moho, por ejemplo, en sus productos en el mes de noviembre. Y claro, y acá justamente es el tema de la transparencia, Mercedes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué los consumidores fueron en este caso los que demandaron a la empresa? ¿Y qué pasó? O sea, entró Indecopy, que es el Instituto de Defensa del Consumidor, pero la empresa, si tuvo esa comunicación, la gran pregunta es, en función del driver de la transparencia, ¿por qué no retiró el producto del mercado, no? Uh Entonces, -huh. y ese es un tema, no estamos hablando de un tema de marca, de visibilidad, de imagen, sino estamos hablando aquí de un tema de reputación. He puesto un ejemplo clarísimo que ha pasado aquí en el Perú y que yo animaría a esta empresa a revisar estos procesos. O sea, ¿por qué? Porque la transparencia definitivamente para mí me va a generar esa diferenciación, ¿no? Yo encuentro un problema y no lo puedo decir después de un mes y los consumidores de redes sociales son los que justamente comentan el tema, sino pues obviamente qué ha pasado con la empresa. Entonces, no solamente en eso, ¿no? O sea, por eso te decía cómo está la transparencia, cómo está la credibilidad, cómo está esa confianza que yo quiero construir con ese consumidor para que no me compre hoy día, para que me compre siempre, ¿no? Y es que el problema muchas de las veces no es la crisis como tal, sino la respuesta que se da a la crisis, porque entonces, si es que no es manejada correctamente, viene una crisis tras crisis y esto se convierte en una bola de fuego.
En todo Ah, caso, mi querido Luis, yo creo que podríamos aquí extendernos que toda la tarde y hablar de este fascinante mundo que nos envuelve a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Argentina y todos los socios que estamos siempre evaluando y viendo cuáles son esas opciones para ir potencializándonos como WordCom. Qué grato honor ha sido tenerte, mi querido Luis. no, siempre a la orden para conversar estos temas de comunicación, como bien tú dices, que nos apasionan y que de verdad nunca estarán en aguas quietas. Siempre las aguas van en diferentes direcciones. Hay que identificar por dónde viene la corriente. Claro que sí, yo digo que de todas las profesiones, la comunicación es la que nunca puede estar estática, está en todos lados, pero sobre todo está transformándose de forma permanente. Me queda clarísimo y comparto contigo esa aseveración que has manifestado, ¿no? No es una profesión para quedarnos quietos. Qué chévere, mi querido Luis. Bueno, nada, desearte que este 2021 que estamos empezando ya sea el mejor, que nos traiga muchas bendiciones, pero sobre todo salud, ¿no? Después de todo lo vivido en el 2020 y las experiencias que nos deja. Sin duda, querida Mercedes, mis cariños y mis mejores augurios para MC en Ecuador. Yo creo que es una de las agencias líderes y que marca una pauta muy importante en la evolución y en el desarrollo del mercado del mundo corporativo. Un abrazo inmenso, Luis. Por supuesto, nuestro abrazo se extiende también a todos los colaboradores, amigos que tenemos allá y que bueno, que este año sea el mejor. Gracias, saludos a todos y feliz Navidad. Un abrazo gigante.